Hola chicos, espero que se encuentren bien en sus casas junto a su familia y como todos saben no nos podemos juntar en la escuelita por todo este tema que está pasando del coronavirus. Entonces decidimos hacerles llegar estas clasecitas grabadas para que cada domingo podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración recordando a todas nuestras familias como lo hacemos siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que puedas limpiar nuestros corazones, Señor, perdona todos nuestros pecados y que ahora podamos estar atentos, Señor, a tu voz, a tu palabra, Señor, como lo hacemos estudiando cada domingo. Te rogamos por nuestras familias y por nuestro país, por todo este problema que está sucediendo, para que tú puedas guardarnos y bendecirnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar la historia de un profeta, el profeta Jonás. Ya habíamos hablado de que los profetas eran personas que Dios elegía y mandaba a su pueblo para darles el mensaje que él quería. Y este profeta que vamos a estudiar, que es Jonás, fue un profeta un poco especial. Y vamos a ver qué pasó. En Jonás capítulo 1, versículo 1 de la palabra de Dios dice: Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Los habitantes de la ciudad de Nínive estaban pecando mucho delante de Dios. Entonces Dios vio la maldad de ellos y lo eligió Jonás para que él vaya a llevarles su mensaje. ¿Pero qué pasó? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Jonás no quería ir a predicarle a esta gente de Tarsis, de Nínive. No quería ir a predicarles porque estaban en mucho pecado y en mucha maldad, pero Dios quería darles un mensaje a pesar del pecado, porque Dios es un Dios de misericordia y a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama y desea que podamos recibir su salvación. No importa en qué pecado estemos. Y Dios quería tener misericordia con los habitantes de Nínive. Y sin embargo, Jonás no quería ir a predicarles. Entonces decidió desobedecer a Dios. Y en vez de ir a Nínive, se tomó un barco y se fue para el lado contrario. Se fue a la ciudad de Tarsis. Pagó el boleto, se subió al barco y se fue. ¿Pero qué pasó con la desobediencia de Jonás? Dice el versículo 4: Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar e hízose una tan gran tempestad en la mar que pensó se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. ¿Qué pasó? Se desató una gran tempestad en la mar. Vientos, olas fuertes, y los que iban arriba del barco empezaron a tener miedo. Y ellos, que no amaban a Dios y no adoraban al verdadero Dios que está en los cielos, empezaron a clamar a sus dioses. Pero como estudiamos siempre, nosotros sabemos que el único Dios verdadero, el único que oye, el único que responde y que tiene vida, es nuestro Dios, ¿sí? Que es el que está en los cielos, el que mandó a su Hijo, el Señor Jesús, a nacer en un pesebre, para luego morir en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados. Y Él es el único Dios vivo que puede escucharnos. Entonces, estos marineros clamaban a sus dioses y obviamente sus dioses, que eran falsos, no los escuchaban. Entonces, ¿pero qué pasaba? Jonás se había ido a dormir. Y se desesperaron los marineros. Entonces dice que el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fueron a buscar a Jonás. ¿Qué haces durmiendo, Jonás? ¿No ves que vamos a morir? Clama a tu Dios.
a ver si Él tiene compasión, si tiene misericordia de nosotros. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Hicieron algo así como un tatetí, a ver quién era el que, por culpa de quién estaba pasando esta tempestad. Y los marineros están acostumbrados a pasar por tempestades en el mar. Pero miren qué fuerte que sería esta tempestad, que ellos estaban realmente muy asustados. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que eso que estaban pasando era por Jonás. Y nosotros tenemos que saber que Dios, que es el creador de todas las cosas, es el que maneja también toda la naturaleza. Maneja los vientos, maneja la mar, maneja las lluvias, ¿sí? Entonces todo lo que pasa en este mundo, ¿sí? Es porque Dios lo permite, y Dios es el que está sobre todas las cosas. Aún lo que estamos pasando con este virus, ¿sí? Dios está sobre todo esto y lo conoce y lo ve y lo está permitiendo. Y Dios estaba permitiendo que estos marineros estaban pasando esa tempestad. ¿Por qué lo estaba permitiendo? Entonces ellos fueron y hablaron con Jonás y le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Jonás, que no quería dar el mensaje de Dios, ahí tuvo que darle el testimonio de Dios a todos aquellos marineros que estaban con él y decirle, bueno, sí, yo soy hijo de Dios, soy hebreo y creo en Dios, en el verdadero Dios, que es el que creó los cielos, ¿sí? Y que también creó la tierra, hizo la mar, la tierra y los cielos. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera y dijéronle, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. Jonás le tuvo que decir, bueno, en realidad yo estoy desobedeciendo a Dios y estoy huyendo. Dios me mandó a hablarle a la gente de Nínive y yo me estoy yendo para otro lado porque no quiero hacer caso. Entonces, dijéronle, dice el versículo 11, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y se embravecía. Cada vez las olas eran más bravas. Y él les respondió, tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará. Porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Jonás les dijo, bueno, tírenme a la mar. Y estos hombres trataron de no hacerlo y empezaron a tratar de llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque cada vez era más brava la tormenta. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Dice el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahí ellos se dieron cuenta del poder que tenía este verdadero Dios, el Dios de Jonás. Entonces, primero clamaron a Dios y le dijeron, Señor, que no tengamos la culpa de la muerte de este inocente, porque ellos sabían que si lo tiraban a la mar, Jonás seguramente que se iba a morir en el medio de tremenda tormenta que estaban pasando. Y tomaron a Jonás y echáronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia. Lo tiraron a Jonás al mar, y la mar se calmó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. Gracias a que Jonás tuvo que pasar por esta experiencia, ¿sí?, pudo dar testimonio, aunque no estaba haciendo las cosas bien, de que él era hijo de Dios y que Dios tenía el control
sobre todas las cosas y que él creía en ese verdadero Dios. Entonces esos hombres, ¿sí? Empezaron a temer a Dios, a creer en Dios y empezaron a orar y a hacerle promesas a Dios, ¿sí? Creyeron en Dios por Jonás. Pero ¿qué pasó? ¿Dios lo iba a dejar ahí morirse a Jonás? Dice el capítulo 2, versículo 1, mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios no lo dejó a Jonás que se ahogara. Dios había preparado un gran pez. ¿Para qué? Para que tragara a Jonás. Ustedes dirán, ay, pero se va a morir. ¿Qué? No, Dios tenía planes con Jonás. Entonces Dios lo quería resguardar. Así como nosotros ahora estamos en nuestras casas y Dios nos está guardando. ¿Sí? Entonces Dios lo quería cuidar y lo quería guardar porque tenía propósitos para su vida. Y así es con nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que aunque estemos pasando esto tan difícil y tan triste, no tenemos que tener miedo, porque nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios y Salvador es el que nos está cuidando y el que tiene el control de todas las cosas. Y lo único que tenemos que hacer es clamarle a Él por su ayuda, porque Él tiene planes con todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y para aquellos que aún no creyeron en el Señor Jesús y no le pidieron que entre a sus corazones, esta es la oportunidad, ¿sí? De pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle que entre a nuestros corazones, ¿sí? Y darle gracias y entender que el Señor Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros y para salvarnos. Y eso lo podemos hacer por medio de una oración personal. Yo no puedo hacer una oración por otra persona. Cada uno tiene que clamar a Dios que entre a su corazón y pedirle perdón de sus pecados. Bueno, el domingo que viene vamos a seguir estudiando estas lecciones de este profeta, que es una historia muy preciosa. Que el Señor los bendiga, los guarde y seguimos orando. Y también les quería avisar que todos los días nosotros tenemos unas reuniones por radio, por una radio que ahora les voy a pasar la dirección. Es una radio que se escucha por internet, así que si ustedes quieren escuchar todos los días a las 19 horas, hay una transmisión de un programa, ¿sí? Que es de nuestra iglesia y lo pueden escuchar ustedes y sus familias. Ahora acá les estoy dejando la dirección escrita para que ustedes puedan entrar. Es a las 19 horas. Un beso para todos.